Gálatas 5, versículo 7, dice, el apóstol Pablo continúa hablando, escribiendo a los Gálatas, les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Frecuentemente el Señor en su providencia concede al predicador tener un ejemplo vivo, una muestra palpable de aquello que el texto que le corresponde exponer enseña. Ahora, a nosotros nos basta con que la Escritura afirme algo y nos es suficiente para creerlo. Sabemos que es veraz porque procede de Dios. Pero cuando uno tiene la oportunidad de ver su cumplimiento frente a nuestros ojos, los creyentes nos llenamos de temor y reverencia ante la sagrada palabra de Dios. Y esto es lo que en su providencia el Señor a este siervo que le corresponde predicar la palabra vivió. El texto que estaba estudiando y lo que en la semana pasada junto con otros hermanos pastores de otra ciudad nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta del desvío, del error en el que había caído alguien que consideramos un hermano en Cristo, que incluso estaba pastoreando una iglesia naciente en una ciudad pequeña del centro del país. Este hombre que en algún momento consideramos nuestro hermano en Cristo, firme en las doctrinas bíblicas, en la fe bíblica, ahora ha caído en el error de negar doctrinas bíblicas como la existencia del infierno, la negación de la existencia de un ser llamado Satanás, e incluso la negación de la glorificación futura corporal de los creyentes, la negación incluso de la resurrección corporal de los creyentes cuando el Señor Jesucristo regrese. Iglesia, yo conocí a este hombre. En medio de la iglesia evangélica desde su nacimiento está este hombre. Desde bebé, firme en la fe bíblica de tal manera que incluso sus convicciones le llevaron a discrepancias con su padre, que es un hombre que está frente a una de las iglesias pentecostales más grandes en su departamento, pero él por sus convicciones que consideramos férreas, bíblicas, incluso entró en dificultades frente a su padre. Él estuvo compartiendo en varias oportunidades con nosotros, con el pastor Pablo, en alguna oportunidad, en una reunión de la Asociación de las Iglesias Hermanas en Medellín. Incluso también participó en un seminario sobre teología del pacto con el pastor Julián. Estuvimos en una iglesia hermana en la ciudad del Espinal, dando este seminario de teología del pacto, y compartimos con él y vimos desde nuestra perspectiva la firmeza de sus convicciones, pero ahora desviado totalmente, resistente a escuchar razones, y todo esto porque abrió una pequeña puerta a un falso maestro con una pregunta. Le llamó la atención una publicación y allí fue abriendo cada vez más la oportunidad para la influencia de este falso maestro. Una advertencia sobre los peligros de los falsos maestros. Esto es lo que el apóstol Pablo en el texto que va a ser expuesto en esta noche trata. Y como lo mencioné al principio, a veces Dios en su providencia permite al predicador tener un ejemplo bíblico, una muestra palpable de lo que le corresponde exponer. Y aunque nosotros no necesitamos esa comprobación, cuando el Señor en su providencia nos permite ver lo que su palabra dice en su cumplimiento, en vivo y en directo, sin lugar a dudas uno se llena de temor y reverencia ante la sagrada palabra de Dios
que es la verdad. Hermanos, esto es lo que va a ser tratado en el texto de esta noche. Ahora, sobre este tema de ser engañados y los que engañan, sin dudas, cada quien que se profesa cristiano es responsable de sí mismo y debe dar cuentas a Dios por sus caminos. La responsabilidad de los actos de un creyente no puede ser echada sobre otros, pero la Escritura advierte sobre la mayor condenación, el juicio mayor que tendrán todos aquellos que tuercen la verdad, desviando a otros por intereses personales, malignos, egoístas. Esto es lo que va a ser tratado en el texto en esta noche, pero no quiero que recaiga en nuestras mentes como que es una responsabilidad tan solo de estos hombres usados por el enemigo. Cada creyente es responsable delante de Dios, aunque sin lugar a dudas la palabra del Señor nos habla sobre la mayor responsabilidad y condenación que tendrán estos hombres. Ahora, quisiera recordar brevemente, antes de entrar en la exposición de esta advertencia sobre los falsos maestros, en dónde nos encontramos en la exposición de la carta a los Gálatas. Estamos justo en la sección final, donde el apóstol Pablo pasa de la defensa del evangelio, la justificación mediante la sola fe, sin las obras de la ley, y ahora pasa en esta parte final de la carta al resultado que debe venir de esa justificación en aquel que tiene una fe genuina. ¿Cuál es el resultado que debe venir en alguien que realmente ha depositado su confianza en Cristo Jesús y por la sola confianza en Cristo Jesús, sin obras, sin méritos, sin bondad inherente que no existe, es justificado, es aprobado por Dios? ¿Cuál es el resultado que se espera en la vida de ese creyente? ¿Una qué? Una vida en santidad. Y esto es lo que el apóstol Pablo pasa en esta sección final de la carta. Pasa de la defensa de la fe, la defensa de la doctrina de la justificación por la sola fe, a una vida en el Espíritu Santo. Estamos justo entonces en esta sección final. Los capítulos 5 y 6 de Gálatas son descritos por algunos como el retrato de la vida llena del Espíritu Santo. Una vida en creciente santificación, que es el testimonio, la evidencia de que alguien verdaderamente ha sido justificado por la fe, es un verdadero creyente. Aquel cristiano justificado mediante la fe, capacitado por el Espíritu Santo, es devuelto a la ley de Dios, no como el camino para ser salvo, porque ese no es el propósito de la ley de Dios. Pero ahora, salvos mediante la fe en el Señor Jesucristo, ahora el creyente es devuelto a la ley de Dios, porque capacitado por el Espíritu Santo la puede vivir. Y la puede vivir desde su interior y no como una imposición externa. Esa es la parte final en la que estamos, y que en los próximos 4 miércoles, si Dios nos da vida, salud y licencia, como dice mi padre, continuaremos exponiendo en esta parte final de la carta a los Gálatas. Ahora, antes de que el apóstol Pablo pase de lleno a hacer ese llamado a vivir una vida en santidad, el apóstol Pablo ha exhortado a los creyentes en Galacia a que se mantengan firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres, la libertad que trae el evangelio. ¿Cuál libertad? La que trae el ser aprobados por Dios, por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Es una libertad que nos trae de no tratar de volver a la esclavitud de aquello que es imposible. ¿Qué? Buscar ser aprobados por Dios mediante esfuerzos propios que no alcanzan. Y de paso, quienes toman ese rumbo, pervertir el evangelio, la verdad del bendito evangelio. El apóstol Pablo ha hecho este llamado en el primer versículo de Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres,
y no vuelvan a entrar en el yugo de esclavitud. Ese camino de tratar de ser aprobados por Dios por el cumplimiento de su ley, ese camino Dios, la ley no la dio Dios con ese propósito. Ahora, para ese fin, Él ha señalado sin matices las consecuencias terribles que resultan de dos cosas. Una, admitir una falsa enseñanza, un falso evangelio. Y dos, la influencia y las consecuencias del obrar de los falsos maestros. La primera parte la vimos en el último sermón. Quien adopta, quien recibe, quien se deja seducir por una falsa doctrina, en este caso por un falso evangelio, queda advertido de lo siguiente. Y simplemente voy a mencionar estos 4 puntos a manera de recordación para entrar ahora a las consecuencias, no solo del que acepta un falso evangelio, del que acepta falsas doctrinas, sino también de la influencia de los falsos maestros. Quien acepta o quien cede al falso evangelio que el apóstol Pablo ha denunciado, queda advertido, número 1, que los beneficios de la obra de Cristo no son para él. No hay tal cosa con una persona que se profese cristiana, pero que abrigue en su corazón un falso evangelio. Y simplemente por el hecho de ser cristiana o por haber repetido de decir que es cristiana o por haber repetido una frase, entonces recibe los beneficios de la obra de Cristo. No, el evangelio no es algo etéreo, el evangelio es una buena nueva, con un mensaje claro que apunta a Cristo y que debe ser entendido para ser creído y mediante la fe ser justificado. Y una persona que no ha entendido el verdadero evangelio y ha abrazado un falso evangelio como el de la prosperidad que se promueve en el día de hoy, queda advertido de que los beneficios de la obra de Cristo no son para él. Palabras del apóstol Pablo. El segundo punto es que quien toma ese camino del esfuerzo y del mérito propio para ser aprobado por Dios, queda bajo la obligación de cumplir lo que es imposible, porque no se trata de que tú seas medio bueno o que cumplas algunas cosas o la mayoría de las cosas, sino que la ley exige su cumplimiento total. El estándar es la santidad de Dios, y eso es imposible para el hombre caído. El tercer punto que el apóstol Pablo advierte sobre quien admite o abraza un falso evangelio, incluso doctrinas falsas, es que muy posible la gracia de Dios nunca le haya cobijado. Y esto es algo que muchos se confunden. Ven personas dentro de una iglesia, ven que pasan un sobre, levantan manos, cantan y lloran y asumen que es cristiano verdaderamente, un nacido de nuevo. Pero quien da lugar a un evangelio falso, también queda advertido que muy probablemente la gracia de Dios nunca le haya cobijado. Y por último, el apóstol Pablo deja advertido que quien quiere recorrer ese camino y ha tomado la decisión de recorrer ese camino, de tratar de por méritos propios y esfuerzos propios lograr la aprobación de Dios, no tiene esperanza. No va a ser aprobado por Dios, no va a ser reconciliado con Dios. Ahora, tras exponer el peligro de las falsas doctrinas, Pablo advierte sobre el peligro de los falsos maestros que la promueven. Y vamos a ver varios puntos. El primero de ellos es este: los falsos maestros son un tropiezo, un obstáculo para la vida que agrada a Dios de un creyente. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Los falsos maestros son un obstáculo para que el verdadero creyente viva una vida agradable a los ojos de Dios. Gálatas 5, 7 dice: vosotros corríais bien,
¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo frecuentemente hace uso de metáforas, situaciones que los receptores de la carta conocían muy bien y que Pablo usa con el fin de explicar con toda claridad lo que quiere hacerles entender. Y aquí usa la de una competencia atlética. Vosotros corríais bien. Una competencia atlética donde el competidor, después de iniciar con muy buen paso su carrera, se ve estorbado por un tercero en su propósito de lograr la meta. Estos hombres, dentro de esa cultura helénica griega, entendían muy bien este aspecto de las carreras. Y esto es lo que el apóstol Pablo utiliza como metáfora para dar a entender. Les dice, vosotros corríais bien. Y les dice esto porque los Gálatas habían tenido un maravilloso comienzo de vida cristiana. Nosotros vimos en Gálatas 4:14, por ejemplo, que cuando él les compartió el evangelio, a pesar de que el apóstol Pablo no estaba en las mejores condiciones, dice que ellos le recibieron como si él fuera un ángel de Dios. Dice que fue tal su disposición cuando recibieron el evangelio que lo recibieron como a Cristo mismo. Incluso en ese comienzo de vida cristiana, Pablo les recuerda que fue tal su disposición de agradecimiento hacia él que hubieran hecho lo que estuviera a su mano al favor del apóstol Pablo. Incluso utiliza una expresión, dice, si ustedes hubiesen podido sacarse sus ojos para dármelos a mí, lo hubieran hecho. Así que el inicio de la vida cristiana de los Gálatas fue maravilloso, hermanos, pero un inicio sincero, genuino y dispuesto en nuestra vida cristiana es eso, un inicio. Nuestro caminar en Cristo es descrito en la palabra de Dios por varias figuras para que nosotros entendamos. Un peregrinaje, una carrera, una batalla. En todo ello se debe avanzar firme y continuamente hacia la meta hasta nuestro último suspiro. Pero tristemente muchos cristianos se quedan con su profesión de fe, con su inicio de vida en Cristo como si ese fuera el todo. Ya soy cristiano. Y descuidan su crecimiento, su conocimiento, su instrucción en la palabra del Señor, el resultado que ello viene, madurez y una vida en santidad. Muchos cristianos, por el hecho de que ya se ven como cristianos, van a una iglesia, soportan la iglesia económicamente, adoran a Dios, se quedan con ello, pero se quedan como esos bebés que tuvieron una mala alimentación y que no tienen un desarrollo normal en su crecimiento. ¿Qué pasa si a un bebé solamente se le da leche materna? Al principio le nutre algo y cada vez que va pasando el tiempo debe ser complementada. Muchos cristianos se quedan satisfechos con su inicio de vida cristiana, pero la Biblia, la palabra del Señor, la describe como una carrera, como un peregrinaje, como un continuo esfuerzo hacia una meta. Y el descuido en lo que esto significa trae como resultado una vida cristiana precaria, una vida cristiana creyendo en cosas que la palabra del Señor consideran que enseñan, pero no es verdad, con temores, con miedos, con inconsistencias en su carácter, porque simplemente si son verdaderos cristianos son famélicos, no han recibido el nutriente de la palabra del Señor, no de mensajes motivacionales, no de mensajes que te dicen lo bueno que tú eres y lo exitoso y cómo está Dios presto a responderte todos los deseos de tu corazón, sino la instrucción en la doctrina, en la verdad que nos ha sido dada una vez, en el cuerpo de las enseñanzas que están en la palabra del Señor para nosotros los creyentes, la verdad de Dios. Y ese descuido en ese desarrollo
tiene como resultado tropiezo, descuido en el caminar, un caerse continuamente en los diferentes obstáculos que hay en la vida cristiana sobre los que la misma palabra de Dios advierte. Y eso fue lo que sucedió con los Gálatas. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Ya les ha dicho que han tenido un maravilloso principio cristiano. Vosotros corríais bien, pero ahora les ve como tropezando. ¿Y quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? No es una pregunta para tratar de indagar sobre la identidad de los falsos maestros, porque ellos ya estaban identificados. La carta claramente señala quiénes eran estos falsos maestros, los judaizantes que entraban después de que salía el apóstol Pablo torciendo el evangelio. Esta pregunta es una pregunta que no busca la identidad de quién fue el que los engañó. Es una pregunta retórica que busca mostrar más la extrañeza que surge por cuán rápido y con qué facilidad había sido desviado. Esa sorpresa ya la había expresado el apóstol Pablo. Busca Gálatas capítulo 1, versículo 6, sin perder el texto de estudio. Gálatas 1, 6. Dice, ¿estoy qué? Maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Como dice este versículo 7, podría ser parafraseado de esta manera, al modo bayuno. Hola, ¿quiénes son estos hombres para que ustedes se hayan dejado engañar así? Y cuando viene a mi memoria el rostro de este hombre, que consideramos un hermano y firme en la fe, y viene también la imagen de este falso maestro ya identificado, uno dice, hola, ¿quién es este man? ¿Quién es este hombre? Para que este varón se haya dejado engañar así. Pero mira cómo se describe el obrar de los falsos maestros después de que el apóstol Pablo ha manifestado su sorpresa de cómo es posible, ¿quiénes son estos que les han llevado al error? Mira cómo el apóstol Pablo describe ese obrar de los falsos maestros en quienes ejercen influencia. Dicen que son un estorbo para no obedecer a la verdad. Y por supuesto esta es una referencia primaria a desobedecer la verdadera manera de ser justificados, que es mediante la fe. Ese es el tema de la carta. Ya en Gálatas 3:1 les ha dicho, vayamos allí por favor, les ha dicho, oh Gálatas insensatos, o sea, faltos de seso, ¿quién os fascinó para no qué? Obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese obedecer a la verdad claramente es a cómo el hombre es aprobado por Dios. El mensaje del evangelio, la justificación por la sola fe, ese es el tema de la carta. Pero también ese obrar de los falsos maestros, esa influencia de los falsos maestros es un obrar que detiene, hace tropezar, desvía al creyente de su meta continua de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cuando alguien da lugar a un falso maestro, ¿y cómo se identifica un falso maestro? La Escritura es la lupa con la que nosotros debemos ver al mensajero. No el sentir, no la percepción. Usted ve a algunos teleevangelistas gringos con una risa que las personas inmediatamente se abren ante el mensaje que ellos traen, pero es un mensaje lleno de muerte.
el mensajero no es evaluado por cómo luce, o si habla bonito, o si habla fuerte. Debe ser evaluado a la luz de las Escrituras. Y aquel que no lo evalúa y da espacio para su influencia sobre sí, el apóstol Pablo describe su influencia como un tropiezo para vivir una vida que agrada a Dios. Una vida en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque obviamente el falso maestro tuerce la Escritura. Y la gran peligrosidad de los falsos maestros es que tienen mucho de sabor bíblico. Y el incauto, al escuchar algunas expresiones bíblicas, dice: oh, esto viene de Dios. Pero por su inconstancia, su inmadurez, su falta de conocimiento, es engañado. Y esto es un tropiezo para que se viva una vida que agrada a Dios. ¿Cuántos verdaderos creyentes están hoy bajo la influencia de falsos maestros, viviendo vidas espirituales precarias, en medio de sus supersticiones pseudocristianas, en medio de sus prácticas erradas, pensando que están haciendo la voluntad de Dios e incluso esforzándose en ser aprobados por Dios, de maneras que Dios no ha establecido y que finalmente le esclavizan? ¿Cuántos hoy no se ven bajo la influencia de los falsos maestros, pero se ven a sí mismos como cristianos ejemplares, porque siguen las instrucciones de falsos maestros sobre lo que deben hacer o deben dejar de hacer, pero sin un verdadero sustento escritural? ¿Cuántos hoy en día? ¿Cuántos hoy en día no creen que son unos guerreros de oración porque a las 4 de la mañana están en la sede de las iglesias de un lado a otro, sacudiendo las manos, declarando con poder las cosas que se deben hacer? ¿Cuántos cristianos no piensan que van a ser libres de sus aflicciones, renunciando a todas las maldiciones generacionales de los que están antes de ellos, y que por eso ellos están viviendo lo que están viviendo? ¿Cuántos de ellos incluso están recurriendo a prácticas como que básicamente para alejar al enemigo de sus vidas, untan toda la casa con aceite, riegan sal en el piso pensando que están viviendo una vida que agrada a Dios? Por supuesto que la influencia de los falsos maestros es un estorbo para que un creyente viva una vida que es agradable a Dios. ¿Cómo va a decir eso si es cristiano? Pero tenemos un Dios santo, y acercarse a Él o vivir una vida en medio del error, por supuesto que Él no lo aprueba. Y además de eso, es una pérdida para la misma persona. Una persona muy cercana a nosotros en la familia considera que es a través de la declaración de la palabra de poder que las cosas se harán. Y cuando ha vivido la realidad, la verdad de esa falsa doctrina sin sustento bíblico, ha entrado en una crisis. ¿Cuál es la crisis? ¿Por qué Dios no responde a esto que yo estoy haciendo? ¿Por qué el resultado es otro? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que me faltó poder para declarar y fe para que sea hecho? Por supuesto que los cristianos, bajo la influencia de falsos maestros y falsas doctrinas, ven afectadas sus vidas. Una persona con una situación de pecado que piensa que sigue pecando porque el espíritu de Jezabel es la que me está impulsando, cuando lo que necesita es sujetarse a su esposo bajo el direccionamiento de la palabra del Señor, y tratar de dejar por el poder del Espíritu Santo de ser la cabeza de su casa, que ese no es su rol, pero seguirá reprendiendo al espíritu de Jezabel
Aún estará reprendiendo el espíritu de adulterio sobre su esposo. Y mucho tipo de cosas que consideran que son verdades cristianas y que no tienen sustento escritural. ¿Cuántos de nosotros no bañamos los dinteles de la puerta con aceite de oliva, esperando que eso fuera protección a nuestras vidas? Algunos incluso hasta mandaron promesas para que fueran puestas en el muro de los lamentos en Jerusalén, para que entonces Dios les escuchara. ¿Cuántos no han pactado con plata para que Dios les responda cuando eso es un pecado abominable? Que la iglesia lo ha tratado como lo que es, como simonía, tratar de comprar el favor de Dios con plata. Y así viven los cristianos hoy en día. Muchos bajo la influencia de falsos maestros, porque se quedaron con un buen inicio, con un buen principio, sincero, que recuerdan con afecto cuando fueron por primera vez a una iglesia, cuando se sintieron conmovidos, posiblemente con algo del mensaje de la Escritura, pero se quedaron con esto y fueron estorbados. Sin lugar a dudas, los falsos maestros son un tropiezo, un obstáculo para que un cristiano viva una vida que agrada al Señor. Puede hacer todos los actos de sacrificio y de abstenerse y de austeridad que se imagina que agradan a Dios o que le han dicho que agradan a Dios, pero si no tienen fundamento escritural, de nada, de ninguna manera, son aprobados por Dios y son agradables ante Dios. Ahora, el apóstol Pablo también advierte que el poder de convencimiento de muchos de estos falsos maestros es diabólico. Gálatas capítulo 5, versículo 8. Les dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Cuál persuasión? Pues la persuasión que han ejercido los falsos maestros sobre ellos. En este caso nosotros sabemos el contexto de la carta y sabemos lo que los judaizantes decían, que debían cumplir la ley, que debían circuncidarse, que debían añadir obras y esfuerzo a la fe para entonces ser verdaderamente salvos. Ahora, en un mensaje, lo que no se ajusta a la palabra de Dios, por más atrayente, por más racional, por más lógico a la mente humana, por más agradable que suene al oído, por más que esté dicho con una impresionante elocuencia, no es de Dios. Su fuente no es aquel que nos ha llamado, como dice el apóstol Pablo, y que nos sigue llamando a caminar una vida en pos de Él. Nosotros no tenemos que forzar el texto para afirmar que el poder de convencimiento de muchos de estos falsos maestros, su capacidad de engañar, así abran una Biblia y así diga iglesia cristiana, es satánico, maligno y apunta a satisfacer, ¿sabes qué? Los deseos del corazón egoísta del hombre. Acompáñame a 1 de Timoteo 4:1 sin perder el texto de estudio. Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por supuesto que ese escuchar de espíritus engañadores y doctrinas de demonios no es que un día iban de su habitación por el corredor hacia el baño y escuchó: te tengo una nueva revelación para ti, con una voz sepulcral.
muy probablemente es dicho por un hombre muy carismático, con una muy buena sonrisa, en una iglesia que se ve muy próspera, pero que no tiene sustento bíblico. Está buscando o está apuntando a los deseos egoístas de tu corazón, pero su fuente es el enemigo. ¿Cuántos cristianos hoy no piensan que el cristianismo es que Dios les ha prometido que van a ser prósperos económicamente? Que Dios va a resolverles todos los problemas y las circunstancias difíciles de su vida. ¿Cuántos? ¿Cuántos no piensan que ese es el cristianismo hoy? La fuente es la maldad del hombre, como lo vamos a ver, pero el trasfondo, sin lugar a dudas, es espiritual. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La misma palabra del Señor lo advierte. La manera de evaluar la procedencia del mensaje del ministro es si procede de la Escritura o a qué está apuntando. La persuasión que tienen estos mensajes de los falsos maestros no es de ninguna manera el obrar del Espíritu Santo, sino que finalmente apunta ¿a dónde? A la concupiscencia humana, al deseo humano. Mira, es increíble que hasta este nivel tan paupérrimo le llega el discernimiento a muchos cristianos hoy. Una persona llega a una iglesia y encuentra que la iglesia adora solemnemente y su conclusión es: allí no se mueve el Espíritu Santo de Dios. Porque su parámetro para evaluar si se mueve el Espíritu Santo de Dios es si la gente está fuera de control. Si hay saltos, gritos, emociones, gente llorando, gente temblando. El estado precario en que se encuentran muchos cristianos tiene que ver, sin lugar a dudas, por la influencia de los falsos maestros. Y todas estas manifestaciones y todos estos aspectos emocionales no proceden del obrar del Espíritu Santo. Básicamente mueven a las personas porque apuntan a los deseos egoístas y pecaminosos y centrados en sí mismo de las personas. Escucha lo que dice Romanos 16, 18. Porque tales personas, hablando de los falsos maestros, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Judas 1:16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Escucha esto: adulando a las personas para sacar provecho. Suaves palabras, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos, cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Segunda de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Todo esto tiene un parámetro.
La persuasión que muchos de estos hombres logran no es porque proceda de Dios, sino porque satisface lo que el corazón del hombre natural desea. ¿Qué hombre natural dice, sí, yo creo en Cristo, con tal que me saque de mis problemas y supla para todos los deseos de mi corazón? ¿Qué pagano no quiere ese tipo de cristianismo? Pero cuando escuchan en la palabra del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mensaje ya no es tan atrayente. Alguien escribió, no importa quiénes sean los agentes humanos que se dedican a poner obstáculos en el camino torciendo la verdad. Se sirven a sí mismos, apuntan a tus deseos carnales y en último término su poder de persuasión viene del adversario. Muchas personas evalúan y dicen, allí está la unción de Dios porque ven un lugar lleno de sillas, llena de gente. Y dicen, pero tienen fruto. Y hasta esos parámetros, hasta esas expresiones son torcidas. ¿Qué significa hoy en día tener fruto? Llenar 12 sillas con invitados. O posiblemente que le esté yendo bien en el negocio. Pero los parámetros bíblicos no aparecen por ningún lado. Un tercer aspecto de la influencia y del obrar de los falsos maestros es que la contaminación que ejercen no se queda en esa contaminación, su contaminación es creciente. El versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora Pablo pasa de la metáfora de una carrera que es estorbada. Ustedes corrían bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora pasa a la metáfora o al dicho proverbial de la levadura que afecta toda la masa. La levadura es usada por lo general en la Biblia como un simbolismo del mal que va afectando crecientemente todo lo que rodea. Así es la contaminación del error que promueven los falsos maestros. Es creciente. No se queda en una persona y no se queda en una doctrina. Es creciente en dos sentidos, o por lo menos estos son los que quiero mencionar. En aquel que da cabida a una, desde su parecer, ligera variación en la doctrina. Pero finalmente solo es el inicio de la afectación cada vez mayor de la verdad doctrinal. Una doctrina que se tuerza, una enseñanza bíblica fundamental que se tuerza, no se va a quedar en una. Va a afectar a las demás. Esto fue lo que pasó con este hombre que yo les estoy describiendo. Una pregunta. Leyó por ahí en la patrística algo como la preexistencia de las almas de los hombres antes de la creación. Una cosa sin fundamento bíblico. Y en internet, y sabemos quién obra detrás de estas cosas, encontró al maestro que le dio respuesta y le pareció satisfactoria y se quedó con ese aspecto de error. No, ahora ha negado la verdad escritural al punto de negar incluso lo que es la esperanza del creyente, la resurrección corporal cuando Cristo venga en gloria, la negación de un infierno, la negación de una condenación eterna, la negación de un ser que la Biblia llama el engañador, el tentador, Satanás,
el diablo. Qué gran astucia del enemigo. Ahora, cuando los Gálatas dieron oído a lo que posiblemente a su consideración era una pequeña adición a lo recibido por la enseñanza apostólica, abrieron la puerta para la deformación total del evangelio. William Hendrickson escribe lo siguiente: cuando una persona ha abandonado el sano principio de la salvación por la sola gracia por medio de la fe, se ha aferrado a una nueva persuasión. Esto es, salvación por gracia más las obras. Pero la atención va a ir cambiando gradualmente hacia las obras, hasta que la gracia termina por desaparecer completamente, y en esta forma también desaparece Cristo. Una doctrina. Un poco de levadura leuda toda la masa. De allí que, amados hermanos, y yo no sé si usted logra entender los beneficios de una iglesia confesional que tiene redactado y claramente qué es lo que cree, inamovible y evaluado por el fuego de prueba de los años. ¿Usted sabía que esa doctrina de los apóstoles es una cosa que no lleva más de 20 años en el evangelicalismo? Pero hoy en día todos los evangélicos se la tragaron entera. El beneficio de una iglesia que tiene claro lo que cree, que lo tiene redactado, que su fe es histórica, que la promueve, que la defiende y que ha sido probada, tiene la enorme bendición de que cuando alguien en la iglesia viene y empieza a promulgar a otros una discrepancia en las convicciones que aquí profesamos, inmediatamente se le pone alto. ¿Por qué? Porque aquí no estamos poniendo a consideración la variación de nuestras convicciones. ¿Sabes qué se hace en esta iglesia local? Se procura enseñar a todas las personas que están viniendo nuevas qué es lo que creemos, para que salga corriendo o para que viniendo a la palabra del Señor diga amén y se una a este cuerpo local de creyentes. Aquí no estamos poniendo a consideración qué es lo que vamos a creer o qué nueva revelación va a venir para nosotros cambiar. Aquí profesamos una fe bíblica, una fe histórica y el beneficio que esto trae a una comunidad. La persona que discrepa en la doctrina, muy amablemente y respetuosamente se le impulsa a que se vaya. Mal haríamos nosotros de tratar de retener, incluso como hoy en día se hace, bajo amenazas de maldiciones sobre tu vida y que te vas a salir fuera de la cobertura si no crees lo que nosotros creemos. ¿Sabes cuál es la unidad que nosotros tenemos en esta iglesia local? La unidad es doctrinal. Y es un deber, no solo de los pastores, sino de los miembros de la congregación, tener claras las convicciones de la iglesia para que en un momento determinado la persona que está insatisfecha con la escritura y requiere algo más sea persuadida para protección de la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, la segunda manera como la contaminación y la influencia de los falsos maestros es creciente, no es solamente en que una doctrina torcida afecta a todas las demás, sino que también es la contaminación de una persona en el error se expande afectando a la iglesia entera. Es creciente.
una pequeña pizca de falsedad va afectando lo que una persona cree por la palabra de Dios, y esa persona a su vez va a afectar a otros y finalmente a la iglesia si no se actúa a tiempo. ¿Quién sería el primero que dio oído en los Gálatas a los judaizantes? Pero fue uno, y después otro, y después otro, y después otro, y después tienen que recibir una carta que les dice: ¡oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? ¿Quién les engañó? Los falsos maestros, y 2 puntos para ir finalizando, los falsos maestros también se acarrean sentencia de parte de Dios y a los que estén afines a ello. Gálatas 5:10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Ahora, el apóstol Pablo manifiesta su confianza en la obra del Señor, de que los verdaderos creyentes en Galacia se van a alinear nuevamente con lo que Él les enseñó inicialmente cuando les predicó el Evangelio. Ahora, esta expresión que el apóstol Pablo da de que Él confía respecto a vosotros en el Señor, que no van a pensar de otro modo, no es una falsa esperanza del apóstol Pablo, no es un autoengaño, no son palabras de protocolo, no es una confianza en la capacidad de los Gálatas, sino que es una expresión en virtud de su unión con Cristo, de la unión de ellos con Cristo, de que ellos, por estar unidos a Cristo y habitar el Santo Espíritu, van a ser persuadidos por la verdad que les fue dada al principio y que van a ser corregidos. El Señor Jesucristo, cuando algunos se aterraron de ver la doctrina de Él y dijeron: pero ¿de dónde tiene esto si ni siquiera ha hecho un estudio? Si no ha ido donde los escribas y los fariseos, en ese sentido de escuela que ellos tenían, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, en el que se ve que está orando el Espíritu Santo, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Un creyente verdadero distingue la enseñanza bíblica. ¿Cuántos famélicos con hambre en medio de las iglesias contemporáneas, por la providencia de Dios, vieron un videíto, un video de un maestro bíblico y dijeron: eso es eso? ¿Dónde encuentro yo que se predique la palabra así? Y no es por confianza en el hombre que el apóstol Pablo espera que ellos nuevamente estén en el mismo pensamiento de la verdad que les fue predicada, sino por el Espíritu Santo de Dios que habita en ellos. Volverán y serán persuadidos del error. Ahora, Él, en contraste de con aquellos creyentes que Él espera que escuchen y que vuelvan a la verdad, habla del castigo de Dios a los falsos maestros. Los falsos maestros recibirán mayor condenación. El apóstol Pablo está hablando de si aquí o en el día final, no lo sabemos, pero muy probablemente aquí y en el día final no podrán tener la paz de Dios en sus corazones, aunque tengan los bolsillos llenos y la iglesia llena. Y recibirán de Dios su reprensión por haber sido tropiezo a muchos, incluso para que conocieran el verdadero evangelio. Y terminamos con este punto: los falsos maestros no temen usar la difamación y la mentira contra los verdaderos siervos de Dios. No tienen temor de Dios. Gálatas 5:11. Y yo, hermanos,
Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, entendemos por las palabras de Pablo que estos hombres lo acusaban de ser inconsistente con lo que él enseñaba, que en ocasiones condenaba lo que los falsos maestros enseñaban, pero que en otras ocasiones lo promovían, la circuncisión como algo necesario para ser salvo, obras para añadirle a la fe. Ahora, bastaría con decir que eso no tiene ningún fundamento, que es mentiras, que es difamación, pero es probable que esa expresión que daban del apóstol Pablo sea una tergiversación de la verdad, y probablemente hacían alusión a aquella vez que el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo. Pero como ya lo expusimos aquí, lejos de que el apóstol Pablo señalara de alguna forma que era necesario circuncidar a Timoteo para su salvación, sabemos que él circuncida a Timoteo por razón de su origen judío y para no ser tropiezo en la predicación en medio de los judíos con este joven cuya madre era judía y su papá era griego. Pero cuando Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El apóstol Pablo lo que está señalando aquí es que esto es una difamación. Él no predica una cosa y después dice otra. Y la prueba, y lo hace de una manera muy sabia, es que si él estuviera predicando lo mismo que los judaizantes, no estaría siendo perseguido por ellos. El tropezadero en el que los judaizantes chocaban, el verdadero evangelio, la locura de la cruz, pues ya no estaría, porque cada vez que alguien le suma al verdadero evangelio, el evangelio más algo más, lo deforma. Y el mensaje de la cruz se diluye. Así que el apóstol Pablo, ante la acusación de que él predicaba también la circuncisión como una necesidad para ser salvo, dice, si eso fuera así, entonces yo ¿por qué estoy siendo perseguido? ¿Por qué la crítica hacia mí? ¿Por qué la difamación hacia mí? Mostrando que eso es una difamación. Y finaliza con esta expresión tan amorosa, tan diplomática, tan llena de tolerancia, tan correcta. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo, no diga eso, Pablo. Apocopto significa cortar de un solo tajo. Y aplicado a un miembro del cuerpo tiene que ver con la mutilación. La palabra apocopto frecuentemente se aludía a la castración. Pablo, ¿por qué les dices esto a los falsos maestros? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque si los judaizantes insistían tanto en la circuncisión como un acto necesario para la salvación, pues ¿por qué no se esforzaban más? ¿Por qué no imitaban a los paganos que de hecho lo hacían? El culto a la diosa Cíbele, una diosa popular pagana que representaba a la naturaleza allí en medio de los Gálatas en Asia Menor durante el tiempo de Pablo, tenía esta característica la adoración a ella. Muchos de los devotos se castraban a sí mismos y todos sus sacerdotes eran eunucos por su propia mano, como un esfuerzo para recibir ese favor de esa diosa. Así que el apóstol Pablo está comparando la confianza en un acto externo, en este caso en la circuncisión, con una creencia pagana
y lo aplica de una manera muy fuerte. Pues si ustedes confían en la circuncisión, ¿por qué no van un poco más allá? Pero algunos han dicho sobre esta expresión: ojalá se mutilasen los que os perturban, que haya allí una expresión no solamente fuerte y de celo de Dios, sino un sentido de que ojalá no tengan más hijos espirituales, no influencien a nadie más, queden como eunucos que no producen más hijos de error en medio de la iglesia. Y alguien esperaría no encontrarse con estas palabras del apóstol Pablo más en estos días, en donde las formas y los modos y el pluralismo y tu verdad es tan válida como mi verdad y todas las verdades valen, pues impulsa a que todos más bien como que le bajemos un poco al tono. No, amados hermanos, el apóstol Pablo se refiere con este ímpetu y con esta firmeza, porque lo que está en juego son las almas y la vida eterna de todos aquellos que están siendo desviados por el error. De allí que quienes se dan golpes en la espalda cuando escuchan que les critican al apóstol por las barbaridades que hace, por la vida disoluta que tiene, por el antitestimonio público, de conocimiento público que tienen, se aterran porque ¿dónde está el amor de Dios? Y no se dan cuenta que estos perversos están arrastrando multitudes a la condenación eterna, porque les vedan el conocimiento al verdadero evangelio y porque les son estorbo a vivir una vida bajo la voluntad de Dios, porque suman toda una cantidad de doctrinas y de prácticas que no son bíblicas, que no agradarán a Dios, afectando la vida de las personas en su comprensión de la palabra del Señor, y las personas yéndose tranquilas a una condenación eterna porque un día repitieron una frase, porque tienen un pescadito en el carro y porque dicen yo soy cristiano. De allí que la expresión del apóstol Pablo no es fuera de tono ni fuera de lugar. Muestra lo que está en juego, la pureza del evangelio y por lo tanto la vida eterna de las personas y la vida que agrada a Dios en aquellos verdaderos creyentes que están bajo la influencia de los falsos maestros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.